Biblias, vamos a estar en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Y aquí, pues, el apóstol Pablo, pues, nos está recordando la importancia del Evangelio, la necesidad del Evangelio, como nos compartió la semana pasada Humberto. Y lo que vimos la semana pasada, toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Dios está enojado todo el tiempo, todos los días, cada momento, contra toda impiedad e injusticia de todos los hombres que detienen la verdad. No solamente algunos, pero todos. Hay algunos, pues aquí incluso, o que me están escuchando por internet, que siguen en sus pecados, pues que no se han arrepentido, que están viviendo vidas pues dadas al pecado, pues gente en fornicación, adulterio, mentirosos, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esas personas, incluso hay algunas personas aquí a lo mejor, esa ira de Dios está sobre usted. Los que me están escuchando también, pues es posible que están pues en esa condición, en ese estado. Están ahogándose en su propio pecado, como explicó Humberto la semana pasada. Y él explicó que esa indignación de Dios es justa y santa. Habló acerca del pasado, de esta ira, la ira del pasado, presente y futuro. De que no solamente era en el pasado, no solamente es en el presente, pero también en el futuro, pues la ira de Dios se va a revelar contra toda la iniquidad y contra todo el mundo. Pero muchos pueden preguntar o pueden decir, pues Dios no es justo, entonces, ¿toda la humanidad? ¿Cómo es posible que su ira, enojo, venganza está contra toda la humanidad? Muchos preguntan eso. Quiero leer algunos versículos nada más del Antiguo Testamento y luego del Nuevo también. No lo busquen, pero si quieren apuntarlos, eso es nada más como introducción. Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Jeremías 25:15. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a cuales yo te envío, y beberán y se temblarán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor y hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió al Señor, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición como hasta hoy. Isaías 34:1 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Nahum capítulo 1. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Y para que no pues pensemos que nada más el Antiguo Testamento
pero el Nuevo Testamento también, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hechos 17:30 dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Podemos seguir pues toda la hora leyendo versículos y viendo pasajes acerca de eso, pero nada más era como para repasar brevemente que la ira de Dios está sobre toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, esa pregunta, ¿es Dios justo en castigar a toda la humanidad? Algunos pueden decir, o algunos pues han preguntado, ¿qué de las personas de la selva? Las personas de la jungla, las personas de la sierra, que nunca han escuchado al nombre de Cristo. Seguramente Dios no los va a juzgar igual. Dios es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia, de benignidad. Seguramente Dios no va a mandar a toda esa gente al infierno para toda la eternidad cuando no han podido ni siquiera conocerlo. Esa es la pregunta que hace la gente. Ese Dios no es un Dios justo, y si Él va a mandar a esa gente al infierno sin la oportunidad de conocerlo, entonces yo no quiero a ese Dios. ¿Es injusto Dios? Pablo va a contestar esa pregunta en este momento, y hoy lo vamos a ver. Quiero leer desde 18 otra vez, 18 al 20 para ver el contexto. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Le he puesto como título de este mensaje, no hay excusa. No hay excusa. Ahora vamos a ver la razón principal, la razón primordial por la cual la ira de Dios es justificada contra toda la humanidad. Aquí Pablo explica que toda la humanidad, toda persona, cada individuo es responsable delante de Dios. Todo ser humano, tarde que temprano, tendrá que dar cuentas con Dios. Nadie tiene excusa. No habrá ningún pretexto. No hay excepciones. Nadie puede decir algún día, es que no sabía. Nunca tuve la oportunidad, pues, de conocer a Dios. Toda la raza humana es culpable, dice Pablo. No hay ninguna excusa, ni siquiera en solo un hombre que puede usar para escapar el juicio de Dios. De hecho, si quieren ver, vamos a ver capítulo 3, versículo 19, del mismo Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ninguno puede ni siquiera abrir su boca en contra para contestar, porque Dios cierra toda boca. No sé de ustedes, pero algo que a mí me gusta mucho de la palabra de Dios es que nos explica la realidad de las cosas. Explica cómo son las cosas en verdad. La Biblia no nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Como Humberto nos comentó la semana pasada, pues son los hombres que han cambiado el mensaje. Antes, por casi 20 siglos, la iglesia habló del pecado. La iglesia habló de la ira de Dios.
del pecado del hombre, de las consecuencias de su pecado, de un castigo eterno, pues de un sufrimiento horrible para toda la eternidad. Y ahora solamente quieren hablar del amor de Dios y un plan maravilloso que Dios tiene para tu vida exitosa y de prosperidad. Pero eso no es el mensaje de la palabra de Dios. No es todo el consejo de Dios. No es el mensaje del apóstol Pablo aquí en este libro de Romanos. No es el mensaje ni siquiera del Nuevo Testamento. Muchos quieren decir, no, Jesucristo es un Señor con amor y Él ama a todos y no importa. Jesucristo es Dios mismo y Jesucristo, pues quien creó los cielos y la tierra también, pues está airado contra toda la iniquidad de los hombres. Entonces, Pablo habla con claridad aquí, en una manera directa, enfática. No pide disculpas por lo que comparte. Algo que me fastidia mucho son los pastores que suben a su púlpito y luego piden disculpas por lo que van a decir. Y yo digo, Pablo no pide disculpas aquí. Él condena a toda la humanidad al infierno y no pide disculpas, no se arrepiente del mensaje. Él nada más da el mensaje tal y cual como es. Esta es la verdad absoluta, no adulterada del estado del ser humano. Y nosotros tampoco vamos a arrepentirnos de predicar el mensaje. Tenemos una obligación predicar con claridad esta verdad y todas las verdades de la Biblia. Entonces, lo que vamos a ver ahora en este momento, contestando esa pregunta, ¿es Dios justo en condenar a la gente que nunca ha escuchado el nombre de Cristo? ¿Es justo Dios en condenarlos al infierno? Y vamos a ver, yo les voy a dar dos principios teológicos que vemos aquí y luego vamos a ver dos aplicaciones brevemente al final. Pero vamos a ver dos principios y luego dos aplicaciones. Teológicamente hay dos tipos de revelación. Hay una revelación general y una revelación especial. Entonces vamos a ver esos dos puntos. ¿Qué son esos? La revelación general de Dios es suficiente para condenar la humanidad. Otra vez repito, la revelación general es suficiente para condenar a toda la humanidad. Y el segundo punto que vamos a ver es que la revelación general no es suficiente para salvar al hombre. Entonces, la revelación general es suficiente para condenar a la humanidad, pero la revelación general no es suficiente para salvar a la humanidad. Nadie puede ser salvo sin la revelación especial de Dios. Y vamos a ver esos dos puntos teológicos. Primeramente, la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Es Dios manifestándose en una manera general. Es Dios manifestándose en una manera general, en una manera universal. En una manera no salvífica a toda la raza humana. Dios se ha manifestado a sí mismo a todo el mundo, dice el versículo 19. No hay ninguna persona en el mundo, en ninguna época de la historia, viviendo en ninguna generación, ni en la selva de África, ni en las montañas de Tíbet, ni en la Sierra de México, ni en una isla del Pacífico, que no ha recibido la revelación general de Dios. ¿En qué manera? Primeramente a través de la creación. Salmo 19, si quieren acompáñenme a Salmo 19. Muchos pues ya lo tienen por memoria. Salmo 19, versículos 1 y 2. Y cantamos eso apenas.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. A través de la creación, Dios se puede conocerse. Dios se revela constantemente a través de la creación. Los cielos y la tierra anuncian la obra de las manos de Dios. Un día para otro día, todos los días, Dios se revela a través de la creación. Constantemente está revelándose a través de la creación, a través de lo que vemos. Y en segundo lugar, la segunda cosa es a través de la conciencia del hombre. Entonces, primeramente la creación y luego la conciencia. Romanos capítulo 2, 14 y 15. Hermanos, estos son puntos tan importantes, tan fundamentales, tan sencillos en nuestra defensa de la fe cristiana, de que cada uno de nosotros debemos de poder compartir este mensaje, pues sin usar ni siquiera la Biblia o sin tener a un hermano a nuestro lado. Debemos de poder defender esta revelación general a través de la creación y luego la conciencia. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, Dios ha puesto su ley en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano que haya vivido en la tierra, en cualquier momento, pues ha vivido aquí con el conocimiento de Dios, no solamente a través de la creación, pero por su propia conciencia y por su propio corazón. Y dice aquí, los gentiles, cuando no tienen ley o no tienen la palabra de Dios, hacen o cumplen con la ley. O sea, ellos mismos de la sierra, de la selva, de cualquier lugar, saben que está mal robar, está mal cometer adulterio, está mal matar. Esa gente tiene escrita en sus corazones la ley de Dios, ¿sí? No vamos a tardar mucho en ese punto porque después, cuando llegamos a Romanos 2, vamos a profundizar más, pero en esas dos maneras Dios se revela en una manera general a toda la humanidad, a través de la creación y su conciencia. Entonces vamos a enfocarnos más en la creación en esta prédica. Pero entonces, a través de esas dos cosas, la creación y la conciencia, el hombre no tiene excusa. Entonces, cuando Pablo habla aquí en versículos 19 y 20, él está hablando específicamente de la revelación general. A todo hombre, en todo lugar, en todo momento, a través de toda la historia, desde la creación del mundo, Dios se ha revelado su existencia y sus atributos a toda la humanidad. Es obvio, dice Pablo. No está escondido Dios. No es difícil entender la revelación de Dios. No es difícil encontrar. No requiere un doctorado en la teología, pues no tienes que ser científico, no tienes que ser astrólogo ni biólogo, ni tienes que aprender hebreo y griego. No solamente es para los estudiosos, no solamente es para hombres de renombre, es para toda la humanidad, esa revelación general. Un pastor describe la gran historia de Helen Keller. No sé si han escuchado de esa mujer, Helen Keller, pero ella era una mujer sorda, muda y ciega. Nació así, sorda, muda, ciega. Absolutamente ninguna capacidad de comunicarse. Hasta que otra mujer que se llamaba Anne Sullivan pasó meses y meses y meses con ella para desbloquear la comunicación. Al llegar a este punto de poder comunicarse con Helen Keller,
esa hermana, esa persona cristiana, le dice, yo quiero hablar, yo quiero contarle acerca de Dios. ¿Sabes cuál era la respuesta de Helen Keller? Ella dijo, ya sé de él, simplemente no sabía su nombre. Por la creación y la conciencia, todos saben de Dios. Dios se ha revelado en una manera general a todos los hombres. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, dice versículo 19. No importa dónde vives en todo el planeta, no importa si eres sordo, mudo y ciega, Dios está hablando a los hombres a través de su creación. Dios está aquí y no permanece en silencio. La gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está aquí. Es que esa gente quiere negar su existencia porque no quieren vivir bajo sus estándares. Versículo 20 abre más el panorama aquí. Porque las cosas invisibles de Él en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, desde la creación del mundo. Hermanos, esto no comenzó aquí en el libro de Romanos. No comenzó en el Nuevo Testamento. No comenzó ni siquiera con la nación de Israel, ni con pues la Torre de Babel, ni con el diluvio. Comenzó con el primer día de la creación, cuando Dios dijo que sea luz. Es cuando Dios empezó a revelarse a toda la humanidad. Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, dice otra traducción de versículo 20. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, la omnipotencia de Dios. Vemos en la creación que hay un Dios, hay un creador omnipotente del universo. Y tienes que ser intelectualmente deshonesto para concluir que no hay Dios. Tienes que ser intelectualmente deshonesto para negar la existencia de Dios. De hecho, la Biblia dice de otra forma, en Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces yo puedo decir, tú tienes que ser necio para negar la existencia de Dios. O más bien, tú eres necio si niegues la existencia de Dios. Es exactamente lo que nuestra cultura y los filósofos, lo que los intelectuales de nuestra época quieren hacer. Pero ¿sabes qué? Son necios. Miren versículo 22, no vamos a profundizar, pero dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios mismo dice, si tú, viviendo en esa tierra, quieres negar mi existencia, eres un necio. Tú crees ser sabio, pero eres muy necio. El hecho de la creación obviamente implica un creador claramente visible, y podemos ver la creación y llegar a conocer los atributos de este mismo creador. Toda esa gente niega la existencia de Dios no porque no ven la creación. Simplemente, vuelvo a repetir, porque no quieren vivir bajo los estándares de un creador. Detienen con injusticia la verdad, versículo 18. Esos hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La existencia de Dios a través de su creación.
El Todopoderoso creó los cielos y la tierra, los planetas, sistemas solares, las estrellas, el sol, la luna, las montañas, ríos, lagos, mares, los animales, aves, peces, ballenas, tiburones, entre más. ¿Y cuál es su creación más maravillosa? El ser humano. Si tú no puedes ver a un bebé nacer y creer en un creador todopoderoso, eres necio. Si tú no puedes ver el milagro que es el embarazo de una mujer y luego cuando da la luz, pues eres un necio. No, venimos de un chango. ¿De veras? ¡Qué tonto eres! Estoy hablando en serio, qué torpe eres. Y no estoy diciendo que aquí hay los que creen en eso, pero los que van a la escuela pública, a la universidad y todo, es lo que están enseñándoles. ¿O no? ¿Me equivoco? Tú eres un accidente nada más. ¿Quién aquí es un accidente? Bueno, a menos que los padres digan: ay, tú fuiste accidente. No, pero era el plan de Dios. Dios dice, tú tienes que ser torpe para no creer en mí a través de toda la creación. Todo nos apunta al poder de Dios, y no solamente a su poder, pero nos recuerda que Él es un Dios eterno. Él es el causante, Él estaba en el principio, Él es el principio. Él es el único que ha existido eternamente. Nunca había un tiempo cuando no existía nada, siempre ha existido Dios. El hecho de que hay una creación filosóficamente, teológicamente, bíblicamente obliga a un causante que creó todo ex nihilo. Ex nihilo es la palabra en latín que significa de la nada. El término creación ex nihilo se refiere a Dios creando todo de la nada. En el principio, ¿qué dice Génesis 1? No hubo nada. Claro que no. En el principio Dios, quien existe eternamente, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Antes de ese momento no había nada, solo Dios. Pero, otra vez, los intelectuales, los filósofos de nuestro día, pues quieren decir, no, de la nada surgió todo. De la nada. ¿Quién puede crear algo de la nada? Pues solo Dios. Ningún hombre puede crear nada. Ninguna explosión puede crear algo. El término creación ex nihilo se refiere al evento sobrenatural, el cual fue el comienzo del universo. Fue el momento en que Dios creó algo de la nada. Dios es la única explicación de la creación. Punto. Eso es eterno poder, que es claramente visible según Pablo, y que los hombres detienen con injusticia esa verdad. ¿Por qué? Porque la gente es mala. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Qué es su naturaleza divina? La santidad de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios, omnipotencia de Dios. Y sí, el amor de Dios también. La verdad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Todos estos atributos invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice Pablo. Todos esos atributos de Dios se hacen claramente visibles en la creación.
la idea de que el mundo, que nosotros, que todo lo que hay, la idea de que todo eso llegó de la nada es absurdo. Voy a usar mi palabra favorita, Jaime. Es ridículo. Ridículo. Pensar que de la nada surgió todo. Y si tú lo crees, algún día vas a estar delante de Dios y vas a recibir todo el furor de Dios y toda la ira de Dios sobre ti. Si eso es lo que tú crees. Si tú crees que no existe un Dios todopoderoso, un creador. ¿Por qué? Porque la revelación general de la existencia de Dios y sus atributos se han revelado con tanta claridad que Pablo dice que no hay ningún hombre en todo el planeta que tiene excusa al negar la existencia de Dios. Ninguna persona puede pararse delante de Dios un día y decir, ¿por qué tú nunca te revelaste a ti mismo? Ni la persona en la jungla más remota. No hay ninguna excusa. Todo el mundo tiene que rendir cuentas con Dios algún día. Repito otra vez. Esta revelación general no es suficiente para salvar al hombre, pero es suficiente para condenar al hombre. Los hombres rechazan, detienen la verdad de esta revelación, como dice el versículo 18, esta revelación general. Esa gente no está buscando a Dios. No están clamando por más de esta revelación de Dios. Lo que Dios se ha revelado de sí mismo, los hombres han elegido rechazar, dice Pablo. Los hombres conscientemente niegan la existencia de Dios, aunque los atributos de Dios se hacen claramente visibles. Ahora, esta revelación general manifiesta la existencia y los atributos de Dios, pero fíjense, hermanos, no revela el plan de Dios ni el camino para llegar a Dios. ¿Sí? El primer punto era la revelación general de Dios es suficiente para condenar a la humanidad. Pero el segundo punto es que la revelación general no es suficiente para salvar al hombre. Nadie, repito, nadie puede ser salvo sin la revelación especial. Ahora vamos a ver qué es esa revelación especial. La revelación especial de Dios es Dios revelando su plan eterno a través de su palabra y la persona de Jesucristo. Déjalo repito. La revelación especial es Dios revelando su plan eterno a través de su palabra y a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la revelación especial. Ningún hombre en la historia, desde la creación hasta el día de hoy, ha recibido la salvación sin haber recibido una revelación especial de Dios. Es imposible ver la creación y conocer de Jesucristo a través de una montaña, un árbol, un lago, los animales y todo lo demás. Todos necesitan una revelación especial de parte de Dios. Nosotros concluimos que esa revelación especial es a través de la palabra de Dios y la persona de Jesucristo, y esa es la única revelación que salva. La revelación especial es una revelación más amplia de Dios y su plan para la humanidad. Esta revelación especial se encuentra en la palabra escrita, la Biblia, y también en la palabra viva en el personaje de Jesucristo. La palabra escrita, la Biblia,
y la palabra viva, el Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin la revelación especial de Dios. En el Antiguo Testamento, pues algunos dicen, es que esos hombres pues fueron salvos por obras, ¿no? Porque ellos no tenían conocimiento de Cristo. Pero eso no es cierto, hermanos. Miren Hebreos capítulo 1. En el Antiguo Testamento Dios se reveló personalmente a su pueblo. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, la revelación especial de Dios, como su nombre lo insinúa, es esa revelación de sí mismo que Él ha hecho a algunas personas, pero no a todas las personas. Todas las cosas por las cuales Dios se ha revelado a una persona o a un grupo de personas que otros no tuvieron, constituyen medios de revelación especial. Y la persona de Jesucristo es la revelación especial, aunque no todos le conocen ni todos le vieron. Y aún hoy no todos tienen una Biblia que les hable de Jesús. Pero mire, versículo 1. Dios hablando muchas veces y en muchas maneras. Eso es la revelación especial de Dios a los del Antiguo Testamento, a los del Antiguo Pacto. Las visiones y sueños que tuvieron personas en la Biblia fueron revelaciones especiales. Al igual a los mensajes por medio de ángeles y las teofanías como la zarza ardiente que presenció Moisés en Éxodo 3. Adán y Eva recibieron revelación especial. Noé recibió revelación especial. Abraham, Moisés, Josué, Elías, Samuel, David, Salomón, María, José, Pablo, todos recibieron una revelación especial de parte de Dios. Versículo 1 dice que Dios habló de muchas maneras. De hecho, recuerden, hace unos meses hablamos de un asno que incluso habló una revelación especial. Eso es la revelación especial del Antiguo Testamento. En alguna forma, Dios se comunicó acerca de la promesa del Mesías, se comunicó acerca de la fe en Jesucristo de una forma para que estos hombres pudieron captar la promesa y creer en Jesucristo. Fueron salvos solamente por la pura gracia inmerecida de Dios a través de una fe en Jesucristo, a través de una revelación especial. Y estos profetas escribieron pues lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, y a través de los siglos, pues esos hombres empezaron a escudriñar la Escritura para también conocer de Dios a través de la palabra, conocer a Jesucristo. Entonces, la revelación general de Dios es suficiente para que el hombre sepa que Dios existe, pero no es suficiente para salvar al mismo hombre. Pero Dios es injusto entonces, ¿no? Que la gente puede conocer de Él, pero no puede ser salvo. ¿Qué injusto es Dios? No, no es así, hermanos. Yo necesito la revelación especial de Dios para la salvación. Tú necesitas la revelación especial de Dios, y esa revelación es Cristo por medio de su palabra. Entonces, aquí es lo que podemos concluir. Podemos entonces decir que un hombre de la jungla puede llegar a la conclusión por sí solo sin que nadie le predique de que existe Dios.
Pero él no se puede salvar con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que revelarse a sí mismo a través de su palabra o a través de la obra del Señor Jesucristo a ese hombre. ¿Sí? Y vamos a llegar a eso en un momento. Pero Romanos 1, volviendo a Romanos, establece que ese hombre, como nosotros, puede conocer la gloria de Dios por lo creado, pero eso también es la razón de su condenación. La misma creación va a ser la misma razón por la condenación de ese hombre. ¿Por qué? El hombre de la jungla que nunca oyó de Cristo, él no se condena porque nunca oyó de Jesús. No se condena porque nunca oyó de Jesús. Miren versículo 21 al 23. Nada más voy a mencionarlo porque la semana que entra vamos a entrar más. Miren la razón por la cual el hombre de la jungla que nunca oyó de Cristo se va al infierno. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conoció a Dios? A través de la creación. Conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si tú vas a cualquier lugar remoto, vas a encontrar que esa gente adora algo, alguna imagen, algún animal, tienen un Dios ajeno de la Biblia. ¿Y qué es ese Dios? Es un animalito, es una rana, ¿sí? En unos lugares. Es un ave en otros lugares, ¿sí? Pero ellos han cambiado la gloria de Dios y están adorando la creación. Entonces, esas personas no se condenan porque nunca oyó de Jesús, sino que se condenan porque esa persona cambia el conocimiento general, la revelación general que tiene de Dios y termina adorando a la creación. ¿Sí? Las personas no son condenadas por no conocer a Cristo, sino por haberse rebelado contra la revelación general de Dios. ¿Sí? Porque esa revelación es algo universal. Para todo hombre es suficiente para condenar. Y la gente que rechaza esa revelación general para llegar a adorar a otra cosa más que al Creador del mundo, se condenen. ¿Por qué? Porque rebelen contra ese Creador. No por no haber escuchado el nombre de Cristo. Entonces, ¿es justo Dios en condenar a la gente de la selva, de la jungla, de la sierra que nunca han escuchado el nombre de Cristo? Claro que sí, es justo Dios. Porque ellos mismos han rebelado contra la revelación general del mismo Creador. ¿Sí? Mire, quiero aclarar algo aquí. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos esas personas? ¿Cómo es posible? Dios nada más va condenando a toda la humanidad porque hay mucha gente que vive en un lugar. De hecho, hay algo más de 2.500, creo, idiomas todavía que no tienen traducción de la Biblia. Hay como más de 3.000 etnias que todavía no tienen el Evangelio. Entonces, ¿Dios está condenando a toda esa gente? Miren, cuando ese hombre de la selva, de la jungla, de la sierra, acepta la revelación general de Dios, Dios promete mandar la revelación especial. Cuando la gente acepta la revelación general, Dios promete mandar la revelación especial.
Una es suficiente para condenar, pero las dos son necesarias para salvar y Dios es fiel para llevar la revelación especial a esa gente. Yo he escuchado testimonios de personas musulmanes que no tienen la Biblia. Es prohibido predicar el evangelio en un país musulmán. Que un musulmán durmiendo en su recámara, que Dios a través de Jesucristo se revela en un sueño a esa persona y le dice, mire, mañana quiero que vaya a esa tienda y ahí va a encontrar un güero ahí y nada más llega y platica con él. Y Dios mismo a ese güero dice, mañana quiero que vaya a esa tienda con una Biblia a escondidas y va a encontrar a un musulmán y le va a hacer una pregunta. Y ese musulmán va y se junta con ese, voy a decir güero otra vez, porque mi hermana aquí pues se burla de mí con eso. Y se juntan y ¿qué pasa? Ese musulmán recibe la revelación general de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es como Dios obra hoy en día, para que la revelación especial llegue a esas personas. Pero como Juan dice en Juan 3, que los hombres no vienen a la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial. Entonces podemos decir, la gente no viene a la revelación especial, ¿por qué? Juan 3 dice, porque sus obras son malas y quieren mantenerse en la oscuridad. ¿Sí? Porque sus obras son malas. Pero Dios, repito, cuando un hombre quiere conocer de ese Creador y quiere aceptar lo que es claramente visible a través de la creación, a través de la revelación general, a través de la conciencia, Dios siempre promete llevar el Evangelio, la revelación especial a esa persona. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Dos aplicaciones. Primera aplicación. Hay personas que me escuchen que están rechazando esa revelación general a través de la creación, a través de su conciencia, y también hoy en este momento están rechazando la revelación especial, porque cada vez que predicamos el Evangelio aquí en ese lugar, cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que se expone la palabra, estamos dando el mensaje de la revelación de Dios acerca de Jesucristo. Y hay personas jóvenes, hay adultos, no sé, que con sus actitudes, con sus vidas, con sus pecados, con su desobediencia, están rechazando al 100% este llamado cada vez de doblar la rodilla delante de este Creador todopoderoso. Entonces, para esas personas, hoy es el día de doblar su rodilla, de aceptar esa revelación general, la creación, la conciencia, aceptar el Creador del universo, de aceptar el mensaje y recibir el mensaje especial de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo, que Él vivió una vida perfecta, sin mancha, que Él dio su vida en lugar de lo suyo, que Él derramó su sangre sobre aquella cruz hace 2000 años para pagar el precio de tus pecados, de los míos. Reconocer que Él es el creador del universo y también el salvador personal. Eso es lo que cada ser humano necesita en ese momento. Y si tú estás aquí o me estás escuchando y eso es tu estado separado de Dios, lo único que te espera es la ira y la condenación eterna de Dios. Si no te arrepientes, si no te pongas a cuentas con Dios. Y si tú estás viviendo en pecado, jugando con el pecado, hermano o hermana, en fornicación, en chismes, pues si estás en cualquier otra situación de pecado, adulterio, lo que sea,
si no te arrepientes, lo único que te espera también es esa condenación de Dios. Porque un hombre verdadero, un hijo verdadero, pues no va a mantenerse en esos pecados, no va a vivir en esos pecados, se va a arrepentir. Pero la segunda cosa que quiero ver, y eso pues voy a tomar un poco más los últimos 10 minutos que me quedan. La segunda parte de esa aplicación para nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos parte de esa iglesia bíblica Zacatecas, o los que dicen ser hijos de Dios, nosotros somos responsables de llevar el evangelio a toda criatura. Por eso nunca dejamos de predicar el evangelio desde este púlpito. Por eso debemos de compartir el evangelio con todos en todo momento. Por eso debemos mandar misioneros. Por eso debemos ir hasta los fines de la tierra para proclamar la verdad, para testificar de Jesucristo a la gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Por eso debemos de usar todos los recursos disponibles para alcanzar a esta gente con la revelación especial de Jesucristo. Por eso, pues nosotros como congregación mandamos una ofrenda cada mes a la sierra, al hermano Raúl que está en la sierra. ¿Por qué? Porque él está trabajando con gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo. Por eso hace un mes fuimos varios de nosotros ahí a la sierra para visitarlo, para animarlo y para compartir el evangelio en comunidades donde el nombre de Cristo no había sido nombrado. Porque hay gente ahí que creen en Dios, que creen en la creación, creen en su creador, pero no han escuchado el mensaje, están buscando a Dios. Y Dios usa a la gente, a los hijos de Dios, para mandar ese mensaje, para llevar ese mensaje. Por eso hemos enviado a nuestro hermano Dorian a Irak, a Turquía, a Jordania. Por eso va a volver en un mes o en 2 meses, no sé cuánto, pero va a volver a Irak. Porque hay mucha gente ahí que no han escuchado de este Dios, el Señor Jesucristo. No tiene esa revelación especial del Señor Jesucristo. Por eso estamos invirtiendo todos los recursos disponibles para alcanzar a esa gente, ¿sí? Por eso vamos a seguir pues levantando a otros y mandando incluso a sus propios hijos pues a estos lugares. Hay algunos jóvenes aquí, a lo mejor Dios pues los va a usar en una manera para llevar el evangelio a los lugares más remotos. Quiero ver Romanos capítulo 10, 13, y vamos a ver unos versículos y luego unos pasajes y luego terminamos. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es pues exento aquí? Nadie. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bien, qué bonito. Qué bonito que todos que invoquen al nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué dice Pablo a seguir? 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los que anuncian la revelación especial del Señor Jesucristo. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a oír? Hay muchas iglesias muertas, muchas iglesias dormidas, que no han mandado en 20 años ni siquiera un solo misionero, que no han apoyado ni siquiera a un solo misionero. No, pues nada más nosotros aquí, los 20, no, los fieles. Pero ¿cómo vamos a alcanzar a los demás? ¿Cómo van a escuchar si nosotros no cumplimos? Nuestro propósito aquí no es llegar a llenar salones tras salones tras salones.
Es llegar a conocer a Cristo de tal manera que nos impulse a salir de nuestra comodidad y usar todos los recursos disponibles para alcanzar a la gente perdida. Por eso salimos y predicamos en las calles. Por eso salimos en las colonias y predicamos. Por eso compartimos con la gente. Ustedes conocen, pues ya saben Mateo 28, 19, que debemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Marcos 16, versículo 15, que dice que debemos de predicar a todas las criaturas. Vamos a 2 Corintios 5, rápido. 2 Corintios 5. Versículo 18. Bueno, 17. De 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos son pues nuevas criaturas aquí? Amén. Ok, la siguiente palabra es para ti. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tú eres un embajador. Tú eres un representante de Dios, del Creador Todopoderoso. Tú tienes pues un llamado, y eso es alcanzar a los demás, a representar bien a Jesucristo en esa tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos ese ministerio de reconciliación. No tenemos un ministerio de condenación. No salimos a condenar a la gente. Salimos a reconciliar a la gente con su Creador. No a condenar a esa gente. Dios mismo y su palabra condena a la gente, no nosotros. Nosotros tenemos un mensaje de reconciliación. Hechos 1:8, y terminamos con ese versículo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hermanos, otra vez, ¿quién aquí tiene ese poder del Espíritu Santo? Amén. Entonces, ¿dónde vamos a ser testigos? Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Zacatecas, Guadalupe. Guadalupe es nuestro Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿usted es testigo para Cristo en Guadalupe, en Zacatecas? ¿Dónde es toda Judea para nosotros? Pues a lo mejor el estado de Zacatecas, la gente a nuestro alrededor, los municipios a nuestro alrededor. ¿Qué tal Samaria? Pues a lo mejor todo México. ¿Qué estamos haciendo para hacer testimonio a todo México? ¿Y a los fines de la tierra? Incluso hasta Irak, hermanos. Hasta los fines de la tierra. Ese mensaje, este mandato no solamente era para los discípulos, los apóstoles. Ahora nosotros tenemos nuestra Judea, nuestro Jerusalén, nuestra Samaria y a los últimos de la tierra. ¿Sí? Donde cada cristiano, cada iglesia esté, ahí es Jerusalén. Y de ahí tenemos que expandir el reino de Dios. Hermanos,
Pablo nos recuerda aquí que esta revelación general es suficiente para condenar, pero esa revelación general no es suficiente para salvar. Necesitamos llevar este mensaje, esta revelación especial a toda criatura. Ese es nuestro trabajo como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios, como individuo. Entonces, los voy a dejar con esa aplicación y vamos a seguir la semana que entra con los versículos que siguen, 21 al 23, y sigue Pablo con el mismo tema y sigue exponiendo pues este mismo problema de la ira de Dios que está sobre toda la humanidad, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad de llevar ese mensaje. Si alguien aquí pues que no se ha pues reconciliado con Dios, si quiere pues hables conmigo después, uno de los líderes o un amigo, un familiar, porque tarde que temprano vas a estar delante de Dios y vas a rendir cuentas con Él. Y hay muchos que tienen años y años y semanas y meses y lo que sea escuchando ese mensaje, pero nunca se han reconciliado con Dios. Y es posible que mañana pues Dios te va a llevar a su presencia. Hoy es el día de salvación. Amén. Amén.